Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de sus podcasts de Desvirtuar. El día de hoy tenemos de invitado a Dani Riveros. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy a gusto, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Igual, muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿De qué va tu tatuaje? Eh, pues el día de hoy me vas a hacer una hortensia en la muñeca. Básicamente elegí la hortensia porque es la flor favorita de mi mamá. Y cuando les anuncié a mis papás que iba a comenzar a tatuarme, pues fue como todo un tema. Entonces, cuando lo terminaron, pues de alguna manera aceptando, quedé con ellos justamente que me iba a hacer uno en honor a mi mamá y uno en honor a mi papá, que no sabía cuándo, pero que iba a pasar. Muy Entonces, bien. pues aquí está el primero. Flores, o sea, tu mamá es fan de las flores. Sí, es fan de las flores y señora de las plantas, así de Señora que de las tú llegas a plantas. su casa y tiene plantas de sombra, plantas de sol, le llevas plantas casi muertas y las revive. ¿Cómo Actualmente crees? ya no, pero era de esas señoras que llegaba a casa de otra señora y si veía una planta que le gustaba, Sí, llevaba de que regáleme un piecito. justamente un piecito, sí. Exactamente, entonces pues sí, y en su casa también tiene un jardín muy grande porque mi abuela era como su parte favorita de su casa, o sea, en la casa de mis abuelos, digamos que la casa se hizo a gusto de mi abuelo, pero el jardín se hizo a gusto de mi abuela. Entonces cuando mi mamá tuvo su casa, más o menos recreó lo mismo. Y actualmente esa casa la renta, pero donde vive ella no tiene jardín, es un depa, pero lo tiene, o sea, tú entras y es como si fuera un jardín, está todo lleno de flores y plantas. Wow, qué cool. Aquí Sí, sí. también nos gustan mucho las plantas, pero es bien complicado tenerlas, ¿eh? O sea, es una cosa compleja, compleja. La neta del jardincito aquí de Boglia lo trato de mantener, pero sí hay que estar al pendiente de las plantas. Básicamente es como una mascota, tampoco te puedes ir tanto tiempo porque si no también se te... Anda, y luego también tienen como su individualidad, ¿no? No de que no todas se riegan el mismo día, no es la misma cantidad de agua, etcétera, etcétera. Así es. Sí, yo estaba buscando justamente tutoriales de cuánto regar cada planta. Ok, Hasta que ya entendí que es justamente eso, ¿no? El decir que cada una tiene su tiempo ujú. y es una cosa bien especial, ¿no? O sea, está divertido, o sea, sí, como que aprendes a escucharlas, a entenderlas un poquito y está... También ya me siento un poquito la señora de las plantas, entonces... Aparte el jardincito que tienes aquí, a mí me gusta mucho las veces que he venido, siempre paso así, aunque sea darme un rol, tiene como una esencia muy muy chida y te da mucha paz estar ahí sentadito, me gusta cómo lo tienes. Yo no tengo plantas casi en mi depa, pero tengo un rosal que es como el que he aprendido a cuidar bien, no soy tan señora de las plantas como mi mamá, Muy bien, pero con ese rosal vamos muy bien, entonces muy ya bien, después muy veo bien. si me aventuro a tener más. Como en El Principito, solo una rosa. Ándale, sí, Mira, qué me enfoco en romántico una sola eres. cosa y le entrego todo lo Todo, que tengo. todo tu amor, muy Sí, bien. sí. Perfecto. Eh, bueno, esto es el tatuaje que estamos haciendo el día de hoy. Ujú. Pero cuéntanos un poquito más a qué te dedicas tú, qué estudiaste, qué es lo que haces hoy en día. Ya, pues yo estudié comunicación en la UAM, en el campus de Coajimalpa, y después de eso también estudié gastronomía en el Tecnológico Nacional. Actualmente trabajo para una empresa de reclutamiento, es una empresa alemana que se llama Medicruiter y yo estoy en el área de marketing. Es una empresa que empezó en la pandemia, entonces pues el área de marketing prácticamente no existía, trabajaban como con agencias externas y demás y empezaron a contratar gente justamente hace un año. Entonces entró una de mis amigas y después entré yo con ella y básicamente nos ha tocado pues ir haciendo de todo un poco en lo que
justamente vamos creciendo el equipo y va entrando más gente. Entonces, entre los canales de comunicación que tenemos, pues nos encargamos de manejar las campañas de Google, de redes sociales. Tenemos también un podcast. Cuando hay que ir a eventos, por ejemplo, a congresos o a dar información y promocionar, también nos toca hacer eso. Si se hacen webinars y todo eso, como que toda esa parte de publicitar a la empresa, nos encargamos de eso y pues me toca hacer de todo un poco, a veces guiones, a veces copy, a veces programar las campañas, a veces pues estar hosteando el podcast y demás, y pues también mucho diseño interno, o sea, como para que todo los canales de comunicación que se tiene pues estén como, se sientan homologados y que tengan la misma línea gráfica y la misma línea de comunicación. Básicamente eso es lo que hago ahí. O sea, básicamente es todo lo de marketing, o sea, todas las áreas las tocas. A todas, sí, de todo un poco, una embarradita, y ahorita afortunadamente el equipo ha ido creciendo, entonces ya con las personas que van llegando un poquito más como más enfocadas y especializadas en ciertas áreas, pues ya me toca más como una cuestión de gestión, y pues esto de también el community management, en eso es como ahorita en lo que estoy más enfocado, digamos, de las tareas que empezamos ya a dividir con los diferentes compañeros del equipo. Yo estoy más ahorita enfocado en eso, en el podcast y en el community management. Perfecto. Pero ¿a qué se dedica Medicruiter? O sea, ¿qué desempeña? Medicruiter, como te decía, es una empresa de reclutamiento. Lo que hacemos básicamente es ofrecer un programa gratuito a profesionales de la salud. En este caso son específicamente enfermeros con licenciatura, y lo que nosotros hacemos es los preparamos en el idioma alemán desde 0 hasta un nivel B2 que ellos ya pueden certificar ante algún instituto y demás. Y aparte de eso, pues se les da un acompañamiento y una preparación como para el choque cultural que van a vivir, con lo que se busca pues que ellos laboren allá. Básicamente Medicruiter nació o se fundó porque actualmente en Alemania hay una escasez de personal de enfermería muy grande, porque hay muy pocos tanto jóvenes como pues nacimientos, ¿no? La mayoría de su población son personas pues ya adultos mayores, entonces pues no hay como gente que se quiera dedicar a la situación asistencial, de estar cuidando a estas personas, de estar por ejemplo en casas de asistencia geriátrica, clínicas y hospitales y demás. Y entonces debido a esa crisis que está presentando Alemania, pues abrieron como digamos sus puertas a que justamente fuerza de trabajo latina pueda estar allá con ellos, y no solamente ir a trabajar, sino que también tienen ellos la posibilidad de residencia e incluso de la nacionalidad. Entonces los preparamos para todo eso con el programa, como te mencionaba, gratuito, y se les lleva una guía en el idioma, en lo del choque cultural, también les damos apoyo psicológico y nos encargamos de todos sus trámites migratorios. Nosotros pues buscamos agendarles los vuelos, porque trabajamos no solamente con enfermeros mexicanos, sino estamos presentes en Latinoamérica, en Chile, Argentina, Colombia y otros países. En general son 9 países de Latinoamérica los que buscamos cubrir con esta oportunidad. Y pues platicando por ejemplo con el fundador, básicamente más allá de reclutar, lo que queremos es cambiar la vida de los enfermeros que están aquí en Latinoamérica, y creemos que no se les valora el trabajo como debería. Tienen jornadas muy largas, tienen pocos descansos, tienen pues poca oportunidad de convivir incluso con su familia, porque se desplazan desde lugares como pues muy alejados de sus zonas de trabajo, son sueldos bajos y demás. Entonces en este valor de esa profesión noble de justamente pues estar asistiendo a alguien más prácticamente en todo lo que su organismo requiere, buscamos que tengan una mejor calidad de vida y una mejor remuneración por su trabajo, y básicamente pues eso es Medicruiter. Está bastante complejo y bastante interesante. Sí, está muy chido y es muy humano. De hecho, pues todos los que trabajamos ahí, por ejemplo, cuando alguno de los estudiantes se va, si no es mexicano, hacemos una videollamada como de despedida y les damos palabras de aliento, y
y eso, y la verdad es que es una remuneración no económica muy gratificante que yo no había tenido como la oportunidad de experimentar en trabajos anteriores. Y sí son muy directos los enfermeros al agradecernos en que literalmente les cambiamos la vida. Entonces nunca había tenido como, pues la oportunidad de valorar tener un impacto tan positivo en la vida de alguien más. Wow, eso es grande, o sea, creo que a veces, como dices, no podemos discernir qué tan importante es o qué tan grande es como el proyecto en el que estás hasta que ya lo estás viviendo en primera persona. Sí, exacto. Está bien interesante. Sí, justo como este valor que mencionas de puedes ver como desde afuera ciertas cosas y tratarlas de entender, pero hasta que no estás ahí no entiendes justamente como la grandeza o la importancia de lo que tal vez alguien más, o en este caso tú, estás haciendo. Porque cuando yo entré ahí, yo entré como freelancer, entonces pues básicamente daba como servicios de diseño, me encargaba de conseguir, por ejemplo, el proveedor para los patrocinios, de que cuando iban a congresos, asociaciones llevan, por ejemplo, no sé, libretas, termos y estas cosas brandeadas. Yo me encargaba como de todo eso, pero no tenía un contacto tan directo como con los estudiantes o los candidatos que están dentro del programa. Entonces, pues también es complicado para ellos, porque el nivel de alemán que ellos aprenden en año y medio fuera del programa, digamos bajo un sistema de enseñanza tradicional, puede llevarte entre 3 y 4 años. Entonces, sí es un compromiso muy grande el que adquieren. Estudian alemán 4 horas al día, por ejemplo, sumados a sus jornadas laborales de 12 horas, pues literalmente les deja pues sus 8 horas de sueño que no siempre aprovechan, ¿no? Entonces, yo no lo había visto de manera tan cercana, pero ahora lo valoro mucho. Y no solo ellos, también me aprendí como a valorar los esfuerzos que hago y el trabajo que tengo, y eso sin pues minimizarlo como de, pues hago esto, ¿sabes? O sea, como que se siente justamente más grande, porque no solamente es dedicarte al marketing, sino estás ayudando a alguien a lograr algo, y eso creo que siempre va a ser grato. ¿Y qué tan difícil es el alemán? ¿Sabes ya alguna que otra palabrilla? No, es muy complicado, la verdad. Mis respetos. Lo empecé a estudiar, pero justamente cuando deserté las clases y me preguntaban por qué, yo decía que le había faltado al respeto al idioma. Yo pensé que iba a ser igual de fácil que aprender inglés, pero como con el alemán no tienes esta familiaridad de que pues escuchas música en inglés, por ejemplo, ves las películas en inglés subtituladas, incluso tenemos pues anglicismos que usamos aquí en México día a día, ¿no? Entonces es una forma muy, muy fácil de aprenderlo. Y yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, me han gustado los videojuegos. Entonces, cuando yo estaba chico, en las épocas del Play 1, Resident Evil y demás, pues no había juegos en español, todos los que llegaban eran en inglés, y si querías avanzar en el juego, pues tenías que aprender el inglés. Entonces eran como esa forma más fácil de aprenderlo. Y cuando yo entré a aprender alemán, pues fue totalmente un choque, pues darme cuenta que justamente no era tan sencillo, que no era nada cotidiano para mí, que no estaba familiarizado y demás. Entonces pues ya yo deserté en el primer nivel. Es complejo. O sea, pero era una prestación que te va a la empresa. Exactamente, sí, nos daban las clases a las 6 de la mañana. Es que igual. De lunes a viernes. Y sí, era complicado. O sea, pues igual las conjugaciones tienen cosas muy diferentes a como estás acostumbrado a aprender el español. Sí, no, la verdad no. Sí he escuchado que es de los idiomas más complejos para aprender. Sí, de hecho, justo en el podcast tuvimos invitado a un profesor que decía como, es un idioma complicado, pero no es de los idiomas más complicados para aprender para un hispanohablante, desde el simple hecho de que usas el mismo abecedario, ¿no? Entonces, no es chino, no es japonés, que utilizan pues prácticamente otro alfabeto, utilizan kanjis y demás. Entonces él desde ahí dice que sí es posible, pero igual en el podcast nos dijo como, si tú no estás familiarizado con el idioma, si no lo haces cotidiano, pues te va a costar muchísimo trabajo aprenderlo.
Entonces, pues sí, son las dificultades con las que nos enfrentamos. Sí, algunas palabras que de repente usamos como copies para las campañas o que de repente como en las redes sociales publicamos como datos curiosos o palabras del alemán que se parecen a las del español o cosas así. Entonces como que tengo conocimiento de esas cositas, pero más allá de eso no. Tengo compañeros justamente, como te digo, profesores y compañeros que hacen, por ejemplo, el test de alemán como de primer contacto. Cuando alguien se postula para entrar a trabajar ahí, se les da una guía de estudio y después presentan un examen como de primer contacto con el alemán. Entonces sí tengo compañeros que lo hablan, compañeros también que, por ejemplo, ya no están en las clases de las 6 de la mañana, pero que están con el Duolingo, por ejemplo. ¿No? Y están ahí aprendiendo alemán, entonces de repente ya escuchas que cotorrean o que se pasan ahí en la oficina y se dicen alguna palabra en alemán y el otro contesta, pero hasta ahí, ¿no? Nunca es un diálogo, o sea, son como 2, 3 palabras que se cruzan y se acabó. Entonces, sí, la pronunciación también, pues es una fonética a la que no estás acostumbrado y demás, pero bien, o sea, como yo creo como todo, si tienes el interés, como en este caso los enfermeros, y pues la motivación de hacerlo, terminas aprendiéndolo. Pues escucho que te la pasas bien. Y yo creo que de ahí va un poquito el que me contabas antes de iniciar el podcast, que tú nunca quisiste ser Godín, pero ahorita estás abrazando la vida Godín. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que transicionas? Si te lo digo porque yo igual, la neta, nunca, creo que por eso soy tatuador o por eso básicamente elegí ser artista visual. Porque siempre le huía al horario, siempre le huía a todo lo que conlleva ser Godín. Pero ¿cómo es que descubriste que no está feo, que sí te gusta? Sí, pues yo en esa huida de no querer ser Godín terminaba trabajando como en otras cosas ni siquiera relacionadas con mi carrera. Entonces yo trabajaba en bienes raíces con unos familiares antes de que empezara la pandemia allá en Toluca, y justo allá en Toluca pues me tocó lo de la pandemia. Entonces de ahí pues en la pandemia como empezamos con esta onda de que te digo que también estudié gastronomía y pusimos una hamburguesería, y pues ya la hamburguesería duró prácticamente 3 años, y cuando eso terminó pues como la neta sí caí en un tiempo de depresión algo duro, de que pues no sabía qué iba a hacer porque prácticamente le había invertido pues toda mi economía y mi tiempo y mi motivación y energía a lo de las hamburguesas. Entonces pues terminé regresando prácticamente por primera vez a trabajar en una oficina dedicado a lo que había estudiado en comunicación, y terminé trabajando en una empresa de e-commerce en Polanco. Solo que pues ahí también tuve uno de los trabajos más tóxicos en los que he estado, donde pues era una situación bastante estresante estar conviviendo ahí día a día, pero pues al final de cuentas es tu trabajo y tienes que hacer las cosas para que te paguen y demás, ¿no? Entonces pues seguí avanzando ahí en esta empresa anterior hasta que me tocó estar en el equipo de multimedia, y ahí empezaron a contratar mucha gente muy talentosa y muy capaz como pues en sus especializaciones, y ahí conocí a un chico que se llama Antonio Valdepeña. Entonces cuando él llegó pues me dijeron como pues enséñale qué hay que hacer, cómo se hace, demás, ¿no? Dale como pues no como capacitación, pero sí una introducción. Y platicando con él empecé primero a darme cuenta que no me gustaba justamente nada el lugar en el que estaba, que era lo que estaba haciendo, y como que reafirmaba yo esta idea de no me gusta ser Godín, ¿no? Más bien estoy como resignado porque pues digamos las aventuras que ya tuve o por los lados donde ya le busqué para no serlo pues ahorita no se dieron. Entonces platicando con él pues solo me quejaba, solo le contaba como las cosas malas y qué hacía mal esta persona y qué hacía mal la otra persona y así. Y entonces muy amablemente me paró en seco y me dijo que a él tampoco le gustaba ser Godín y que a él tampoco le gustaba ir a una oficina, pero que ya estaba ahí, ¿no? Entonces
que a él no le servía, pues que yo le contara todo lo malo, porque eso no lo iba a hacer quererse quedar, que seguramente había cosas buenas que pues yo pudiera comentarle, ¿no? O sea, como tal vez no de la empresa, pero tal compañero dentro de la empresa es chido, o por aquí nos vamos a comer y nos gusta esto, o nos gusta hacer lo otro, o nos gusta esta convivencia, o dentro de todo esto feo, cuando vamos a grabar, por ejemplo, al estudio nos la pasamos bien, ¿no? Entonces cambió la verdad mucho mi perspectiva de cómo era trabajar en una oficina y de cómo era pues estar en un lugar hasta cierto punto incómodo. Y de ahí pues terminé renunciando justamente como por eso, por buscar un lugar en el que me gustara estar, pero aprendí a dejarme de quejar, ¿no? Entonces después de eso me invitan a trabajar en Medicruiter y cuando llego pues recibo otro trato, ¿sabes? Entonces empiezo a entender como una manera sana de trabajar en una oficina donde respetan mis horarios, los días de trabajo, que si nos van a dar home office no te lo están cambiando, por ejemplo, que si tú te contrataron para un área, tienen la confianza de que sabes lo que estás haciendo en esa área, ¿no? Entonces confían en tus conocimientos y demás. Y justo yo ya no venía con este chip de llegar al lugar a ver qué era lo que estaba mal, ¿sabes? Sino justamente valorar qué era lo chido que tenía la empresa, qué era lo padre de mis compañeros de trabajo y demás. Y entonces yo, como te comenté, estaba de freelance en un inicio, pero de vez en cuando me invitaban a ir a la oficina y muchas veces ni siquiera era para cosas de trabajo, era de que vamos a juntarnos a comer, o es el cumpleaños de tal y le vamos a hacer su pastel y todo, ¿no? Entonces también la empresa anterior pues era oficina muy grande con 100 empleados y demás y todo, y aquí en Medicruiter es una oficina chiquita donde todos nos conocemos, todos hablamos entre nosotros, todos tratamos como con respeto el trabajo de la otra persona, y de ahí empecé a valorar como eso, como esto es lo que tengo, esto me da estabilidad económica. Empecé también a levantar la mano y tener como esta asertividad de poder comunicar qué me gusta o qué no me gusta o qué me cuesta trabajo justamente hacer en el trabajo, pero sin que eso me impida como hacer las cosas, ¿no? Entonces como que tener esta nueva apertura y como nueva visión de las cosas de, hey, no está tan mal, ¿no? Encuentras gente chida, ahora lo que te mencionaba como este lado humano de obtienes no solamente una remuneración económica, sino como de alguna manera emocional porque tu trabajo está impactando en otras personas y así, hizo que llegara como a este punto de estar a gusto con un trabajo godín de lunes a viernes, de 8 a 5, de ir a una oficina y demás. Otra de las cosas es que, por ejemplo, no hay código de vestimenta, ¿no? Entonces también te sientes cómodo con ir siendo quien eres. No he recibido, por ejemplo, ningún comentario negativo alrededor de que estoy tatuado, por ejemplo, ¿no? Y justamente eran como estigmas que, pues, la neta creo que se han ido quitando conforme ha ido pasando el tiempo, pero todavía de mi familia venía como esto de nunca vas a conseguir un trabajo bueno o nunca vas a conseguir un trabajo en una oficina, ¿no? Y yo al principio de rebeldía decía como pues es eso, ¿no? O sea, por eso me estoy tatuando, porque no quiero estar en una oficina, porque vale. yo quería evitar como todas esas cosas, o sea, de repente me hacían estos comentarios de tenía perforados los labios, lo del cabello largo que también ya mencionábamos, y yo lo hacía más como por ser disruptivo, porque yo no quería terminar como encajando en el trabajo godín y en esta onda de, pues sí, de una normalidad, ¿me entiendes? Sí, claro, entonces, era tu forma de manifestarte, era tu propia revolución. Ajá, exacto, sí, chido. justo para tratar de evitar eso. Y de repente llego a un lugar donde todo eso no está mal visto, ¿sabes? O sea, como ahorita ya traigo el cabello corto, pero cuando yo entré a trabajar, de hecho mi credencial de la empresa, traigo el cabello largo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, como me sentí muy cómodo de que valía por lo que sabía y por lo que hacía y por todo eso, y no por cómo me veía o nada de eso, ¿no? Entonces justo me dio como esa paz que era de lo que yo pues trataba de huir, como de todos estos prejuicios y demás. Entonces ahora que no los vivo, pues la verdad es que estoy muy tranquilo y a gusto y feliz con el trabajo que tengo, lo quiero mucho.
Qué buena onda, se escucha una muy bonita como historia. O sea, bueno, que ya es eso, ¿no? Siento que ahorita, no sé, siento que se tienen que vivir ciertos eventos para poder llegar a entender eso, ¿no? O sea, porque igual a lo mejor debes de tener algún compañero que a lo mejor no, todavía no dimensiona lo afortunado que es en estar en una empresa, o sea, con todas esas, con esos apoyos, con esa tolerancia, con, no sé, muchas cosas positivas Sí. que te han llevado a este punto. Por ejemplo, decías que tuviste una hamburguesería. Ajá, ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no? Bueno, retomando un poquito hacia atrás, dijiste sí, que te sí. agüitaste, que caíste en un episodio como depresivo por haber echado toda la carne al asador, literalmente. Literalmente así fue. Y no Sí. se dio. ¿Qué pasó ahí? O sea, Pues mira, te cuento como la historia de la hamburguesería y por qué terminó. Como empezamos, te digo, en la pandemia, yo estaba viviendo allá en Toluca y justamente estaba en lo de bienes raíces, pero como con esta complicación de que pues en la pandemia no estaban aprobando créditos porque cualquiera se podía morir, ¿no? Y entonces, ¿quién iba a terminar de pagar ese crédito aprobado? Entonces empecé a tener como estas dificultades económicas y abrimos así de que yo vivía en ese tiempo con una chica y su hermano fue el que llegó con la idea de, oye, ¿por qué no hacemos esto? Mi papá nos puede ayudar a conseguir buen tocino, yo conozco esto a carne y así asado, ¿no? Entonces, pues ya juntamos fondos, le comenté la historia a uno de mis mejores amigos que se llama Oscar, le decimos Bambi, saludos, Bambi. y le presentamos ahí el producto a Bambi, le gustó un montón y dijo como, pues yo también le entro. Y ya nos mandamos pedir un asador de Monterrey, así con su ahumador para brisket y todo el asunto, y empezamos con hamburguesas a la leña. Ujú. Ajá, entonces empezamos ahí en el jardín de la unidad y se empezó a vender bastante bien. Entonces, pues de ahí el que era nuestro casero, pues empezó a ver que estábamos vendiendo bien y ya fue como de, oye, estás usando la casa no solo para habitación, ¿no? Sino ya como uso comercial. Entonces, pues me toca un moche. Entonces Ujú. empezamos a tener ahí esas complicaciones y decidimos después salirnos y rentar un local porque justamente empezamos a tener lo del servicio a domicilio y pues incrementaron las ventas y ya pudimos pagar como un local en una zona comercial allá en Toluca, estábamos cerca del aeropuerto. Ujú. Entonces ya estando allá con lo de las hamburguesas y eso, pues yo con lo que estudié de gastronomía, pues tratamos de mantener una línea apegada hacia lo gourmet con carne de calidad, conseguimos muy buenas papas, hacíamos las salsas, pero pues todas eran caseras, de que teníamos tamarindo con chipotle, frutos rojos con habanero, le poníamos diferente fruta de temporada a las hamburguesas, no solamente teníamos la opción de piña, a veces le podíamos poner también frutos rojos, a veces durazno, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces como que con todas esas variaciones teníamos pan de ajo, pan con miel, pan con chimichurri, teníamos opción vegetariana que era un portobelo así grandote, salpimentado igual a las brasas. ¿Cómo crees? Ya se me Ajá. antojó. No. Justamente, entonces pues teníamos como todo ese menú allá en Toluca y la gente que estaba, bueno, hay mucha gente que vive allá en Toluca que trabaja por ejemplo en Santa Fe, ¿no? Entonces que en lugar pues de cruzar la ciudad prefieren irse para allá y muchas de esas personas eran nuestros clientes o gente que trabajaba en el aeropuerto, ¿no? Entonces pues es gente que vuela y a lo mejor no turistea en todos los países o lugares a donde llega, pero tiene cierto mundo o cierta experiencia gastronómica. Entonces les gustaba nuestro producto y nos empezaron a preguntar como de, ¿y ustedes de dónde son? ¿Y el lugar es de ustedes o nada más lo trabajan y así, ¿no? Entonces entre pláticas y comentarios con clientes como digamos ya frecuentes nuestros, nos empezaron a pues poner ahí la espinita de ¿por qué no se van a Ciudad de México? ¿No? Aquí sentimos que no valoran como su menú, la verdad es que dan muy barato, yo conozco lugares así como el de ustedes allá y pues prefiero venir aquí porque me sale prácticamente a mitad de precio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí no tienen competencia y aparte pues los clientes que tienen son los que siempre van a tener porque pues ya, ¿no? O sea, como que están en esta zona, los conoce cierta gente y tampoco hay como tanto desarrollo y crecimiento aquí. Entonces, la verdad es que a nosotros nunca nos gustó vivir en Toluca, esa como primera opción, y aparte
como que ya habíamos sobrevivido la pandemia, ¿sabes? Ya la gente ya estaba saliendo, ya estaban haciendo como otra vez su vida con normalidad y fue cuando nos animamos a venirnos para la Ciudad de México. Ya estando acá en Ciudad de México, estuvimos en una terraza que era como un corredor gastronómico donde pues no solamente estábamos nosotros, estaban algunos otros negocios de birria, de comida colombiana, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde empezamos como justamente otra vez a crecer, entramos a delivery, hicimos un rebrandeo de la marca. Órale. Y pues ya hicimos los uniformes, hicimos también playeras y gorras para regalarles a los clientes, hicimos 2 veces la inauguración justamente por esto del rebrandeo y pues con todo esto también otro de mis amigos decidió invertir con nosotros y fuimos creciendo al grado de que terminamos yéndonos de ahí a un local propio, a Santa María la Ribera, ahí por el kiosco Morisco, sí, sí, sí. En cerquita del kiosco Morisco. Entonces cuando nos fuimos para allá decidimos asociarnos con otros chicos que tenían una cervecería artesanal. Entonces llegamos ahí y el primer diálogo o acuerdo que se tuvo con ellos es que nosotros íbamos a recibir el dinero de la comida y ellos iban a quedar con el dinero del alcohol. Y lo que nunca pensaron es que todos los gastos del negocio iban a salir de la comida, no del alcohol. Entonces ahí ya empezaron a ver como pues ciertas diferencias que llevaron a tensiones como entre nosotros ya como socios. Y ese fue como el principio del fin. De ahí lo que sucedió también fue que, no sé si te acuerdas, que hubo una situación en La Polar donde pues hubo un deceso de de un comensal porque sí. Lo agredieron y demás. Y entonces la delegación se puso muy pesada, muy pesada con todos los comerciantes y nos llegaron a auditar prácticamente para ver pues que tuviéramos todos los permisos, que cumpliéramos con la higiene y demás, o sea, como cosas que no estaban fuera de nuestro conocimiento y con las cuales no teníamos ningún problema. El asunto fue que nosotros pagábamos permisos para un local pequeño. Esto lo miden ellos como por metraje, entonces los permisos que teníamos era de hasta 100 metros cuadrados y cuando nos hicieron estas auditorías resulta que el local medía como 103 centímetros. Entonces por esos 3 centímetros pasamos a pagar de cierta cantidad a pagar 6 veces lo que pagábamos de permisos tanto de alcohol como uso de suelo comercial y demás. Entonces ahí pues también fue otro golpe, digamos, como económicamente hablando. Y como ya teníamos el permiso para la venta de alcohol y justo estábamos en este dilema de que la mayoría del dinero salía de la comida, decidimos aventurarnos a que pues estuviéramos abiertos hasta más tarde. Y pues nos cayó la famosa renteada, ¿no? De que ciertos grupos dominantes de aquí de la Ciudad de México a veces llegan a negocios que ven que están creciendo, pues para el moche, ¿no? Entonces, pues empezamos a tener esas complicaciones al grado de que pues yo ya vivía solo y terminé regresando a vivir con mi mamá. Estoy muy agradecido con ella por haberme recibido, pero justamente esa pérdida económica fue la que tuve, ¿no? De tener que llegar otra vez a un lugar donde no me cobraran renta. Tal vez la distancia era muy larga porque veníamos desde Ixtapaluca, tanto mi socio y yo, como hasta acá, hasta Santa María. Y llegó un momento donde literalmente lo que ganábamos era nada más para ir y venir y medio comer, ¿no? Todo lo demás se nos iba entre la renteada, la repartición con los socios y pues el pago de permisos y todo eso. Entonces, pues ya, digamos, como empezó como todo ese declive, conseguimos algunos préstamos, después ya no teníamos ni para pagar esos préstamos y pues decidimos traspasar, vendimos la cocina, que ya era pues una cocina industrial con las freidoras ya de cierta cantidad de litros, una parrilla chida, ya teníamos campana, mesa de servicio, todo de acero inoxidable, una tarja profesional, etcétera, etcétera, los refris, todo el inmobiliario y así. Y pues ya lo traspasamos y con el dinero que nos dimos, más bien con el dinero que nos dieron, yo me di
pues casi 6 meses de no hacer nada, o sea, como no sabía qué rumbo tomar, no sabía qué hacer con mi vida en ese momento porque prácticamente perdí o dejé todo por invertírselo al negocio. Entonces, pues toda mi energía, todo mi tiempo, vivía con una chica, dejé de vivir con esa chica precisamente porque todo se lo invertía a las hamburguesas y prácticamente era mi vida, o sea, como todo mi tiempo, energía, dinero y demás, todo estaba enfocado ahí. Entonces cuando terminó, pues como que no tenía ningún camino que seguir porque como que solo tuve opción A y me aferré a esa opción A todo el tiempo que duró. Entonces lo mismo con estos temores de no querer justamente entrar a una oficina, de que no quiero que me digan qué hacer, no quiero responderle a nadie de más arriba y demás. Y pues tuve apoyo de mi familia, apoyo de mis amigos y pues también regresé a terapia, es algo que intermitentemente he hecho en mi vida, como estar en terapia y demás. Y ya eso me ayudó como a salir de ahí y a aceptar como esta onda de entrar a un trabajo godín. Y pues ya lo que te conté, la primera experiencia no fue tan buena, pero la segunda, que es donde me encuentro ahora, creo que me gusta bastante y que también valoro mucho ahora como la experiencia de haber tenido este negocio, todo lo que aprendí de cómo se mueven las cosas, el dinero, la gente, los permisos. Y también aprender a soltar y saber que si algo en tu vida fracasa no se acaba tu vida, ¿no? O sea, el mundo sigue girando y tienes que seguir viviendo y demás. Entonces también obtuve aprendizajes, no solo pérdidas. Sí, suena muy, muy duro y es justamente me contestaste antes de preguntarte, o sea, ¿cómo sobrellevas la pérdida de eso? O sea, supongo que, y yo lo veo así por ejemplo, con mi proyecto, ¿no? Voglia. Básicamente es mi bebé, o sea, es una cosa que se le pone un chingo de amor, se le pone mucho esfuerzo, y igual que tú, la neta, hay meses que sí, la neta, en mi cuenta no puede haber mucho, pero es básicamente dinero que cae, es dinero que se le invierte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque crees en tu proyecto, crees en lo que estás haciendo, aparte te gusta, ni lo sientes como un trabajo, pero eso, o sea, ¿cómo afrontas la pérdida de ese bebé? O sea, sí. Bueno, que ahí va un poquito relacionado con esta parte de que igual me contabas, que has vivido en 7 lugares distintos. Más o menos, sí. Más o menos, pero o sea, ¿crees que ya estás curado de espanto o ya sabes desapegarte un poquito más de las cosas? No sé, ¿qué dirías que te ha enseñado eso? Creo que sí me ha ayudado justamente a aprender a ser desapegado, pero creo que le he, por decirlo de alguna manera, sacado provecho hasta estos últimos años. Antes como que renegaba mucho de eso, de no tener como de no pertenecer a ningún lado. Entonces siempre como que viví en esta dualidad. O sea, por ejemplo, mis papás se separaron cuando yo tenía 1 año y medio. Muy bien. Entonces, a pesar de que siempre conviví con los dos, era de que pues en casa de uno un rato, en casa de otro rato, y pues esas convivencias, ¿no? De hacer lo que era cotidiano para mi mamá y su familia y lo que era cotidiano para mi papá y su familia. Y de ahí pues estos rebotes de que he vivido en Ixtapaluca, por ejemplo, que es Estado de México. Viví también mucho tiempo en Santa Marta, Catitla, que ya es parte de la ciudad. Viví en Toluca, también en Durango, en Hidalgo, en Estados Unidos, en Nueva York y en Nebraska, ¿no? Entonces, como que todos estos rebotes antes me podían un poco más porque sentía como que había hecho amigos en algún lado, por ejemplo, más niño, y de repente pues de la nada te dicen ya nos vamos y tus amigos pues no se pueden ir contigo, ¿no? Y antes también no estaba tanto como esta facilidad ahora de las redes sociales de poderte mantener conectado como con esas personas. Entonces antes renegaba mucho de eso, pero creo que ahora como que ese dinamismo justamente me ha enseñado a poder aprender a soltar ciertas cosas, y eso retomándolo ahora con lo de las hamburguesas y el negocio, pues creo que en primer lugar la red de apoyo con la que cuentas, o sea, como familiares, amigos y demás, el hecho de que no estuve solo y que, por ejemplo, como te decía, mi amigo Bambi estuvo conmigo en toda esa transición desde que empezamos hasta que terminamos, y los dos lloramos y los dos la sufrimos y los dos nos endeudamos y demás.
como que el hecho de que no haya sido solo ayudó bastante, pero pues no solo eso, sino que aprendí a valorar que, por ejemplo, Boglia lo creaste tú, ¿no? O sea, Boglia no es algo que ya estaba ahí, ni nada por el estilo. Boglia es algo que Valfred pudo crear con su conocimiento, con su esfuerzo, con su amor, con su energía, así como Calopsia, que es este lugar de las hamburguesas, fue creado por nosotros, ¿no? Entonces, sí, claro. básicamente como que ese fue uno de los consuelos de después puedo volverlo a hacer. Después puedo volver a poner una hamburguesería y ya con todo este conocimiento, de hecho lo hemos tenido como pláticas entre amigos de tal vez una dark kitchen para evitar todas estas cuestiones de las renteadas, de que los permisos no sean los que dicen ser, etcétera, etcétera. Sí, claro. Entonces, como que adquirir esa experiencia y entender eso de que tal vez es un poco nihilista y así, pero como pues vienes solo, ¿no? O sea, si tienes a tus papás que son los que te dan la vida y te forjan como al menos en la infancia y demás, en lo que te puedes valer por ti mismo, pero a final de cuentas si somos pues muy crudos en ese término, a final de cuentas pues somos individuos, ¿no? Somos uno y eso me ha ayudado como a entender que pues la única persona que va a estar conmigo siempre soy yo, la única persona que debería como de importarme cómo impactan mis decisiones es en mí, es decir, no desde un egoísmo, siempre cuidando que mis decisiones justamente no impacten en alguien más, haciéndome responsable de ellas y demás, pero pudiendo soltar esto como ya he vivido en diferentes lugares, me voy a acomodar. Claro que sí. Ya he vivido en diferentes lugares y en todos he podido volver a hacer una vida, ¿sabes? He vuelto a hacer amigos, he vuelto a hacer comunidad, me he vuelto a sentir cómodo, etcétera, etcétera. Y más o menos pasó lo mismo con esto de las hamburguesas, como... Pues sí, no niego, todas las pérdidas conllevan a un duelo y todos los duelos se tienen que vivir, pues cada quien los vive de diferente manera, pero aprendí a que no puedes estar toda tu vida en un duelo, ¿no? Entonces, claro, entendiendo como eso, a mis duelos de pérdidas o de desapegos les doy como el tiempo que creo necesario para aceptar que esa cosa o ese negocio o esa persona ya no va a estar en mi vida, pero quedarme con lo que dejó en mi vida, ¿sabes? Como que creo que todo lo que vives te marca y así, o sea, poniendo como ejemplo que ojalá nunca pase, pero que Boglia dejara de existir, ¿no? Entonces, creo yo más que quedarte con el pesar justamente de que Boglia dejó de existir, es mientras Boglia existió, que me dio, que aprendí, que le di, cómo conviví con ello y demás, y pues como quedarte con eso. Creo que también como personas al final somos como parte de todo lo que vamos viviendo y aprendiendo y así. Entonces lo veo como eso. A la fecha, por ejemplo, yo luego llevo al trabajo todavía mis playeras de Calopsia y me preguntan y les cuento y así, y yo digo, ¿qué es eso? Como que es parte de mí, me dejó algo claro, sí, chido y así, y para adelante, o sea, como sí se lloró y sí se llora de vez en cuando por las pérdidas, pero igual, como creo que las cosas que no puedes controlar, por mucho que te estreses o así, pues no va a cambiar. A veces me gusta mucho como guiarme como en esta frase de si tienes solución, ¿para qué te estresas? ¿No? O sea, como al final de cuentas, enfócate en solucionarlo y deja de estresarte en que no se está solucionando tal cosa. Y si no tienes solución, igual, ¿para qué te estresas si ya sabes que no tienes solución y que hagas lo que hagas, va a suceder, ¿no? Por ejemplo, eso lo aprendí con la muerte de mi abuela. Me pesó demasiado, como la muerte de mi abuela y así, y yo recriminaba o me decía como, pude haber hecho más y así, ¿no? Pero todo como en tiempo pasado, y es como, ya pasó, ya no está, ya no lo hiciste, ¿no? Pero ¿qué sí fue lo que hiciste? ¿Cuáles son los recuerdos que tienes? ¿Qué te enseñó tu abuela? Etcétera, etcétera, ¿no? Y como que honrar esas cosas. Claro, eso es bonito, o sea, como dices, honrar y tener bien presente, no sé, pues todo el significante que tuvo en su momento. Pero bueno, no sé, es que eres bien maduro, chavo. ¿Cuántos años tienes? 30, acabo de cumplirlos el 6 de agosto. Muchas felicidades. Gracias, gracias. No sé, es que sí, puedo
puedo compartir como bastante el punto de vista y creo retomando un poquito lo de antes, ahorita vamos un poquito como con esto de la muerte y del amor. Pero no sé, se me hace algo bien valioso lo que dijiste, el que sí, si un proyecto se acaba, en realidad tener bien consciente, y a lo mejor no sé si sea egocentrismo, si sea mucho, no sé, de egocentrismo, pero creo que es creer en ti. Sí. Creer en ti y creer en tus capacidades, y creo que eso es lo importante de esta, no sé, de esta vida. El saber que, como dices, tú creaste ese concepto y que en cierto punto, o sea, tú lo puedes volver a crear, o sea, lo que se necesita para crearlo está en ti. Exacto. Creer en ti, o sea, saber que tú tienes las capacidades, y creo que eso está, no sé, es como hasta cierto punto de vista algo muy, muy romantizado. Sí. Pero pues no sé, siento que eso se trata un poquito la vida, ¿no? Como de, ¿por qué no disfrutar la vida de esta forma un poquito más romántica y de decir, pues yo soy ese concepto, obviamente sin ser muy egocéntrico y sin querer como tú ser todo, pero sí saber que tienes la capacidad para poder desarrollar ese proyecto nuevamente. Sí, sí, justo como lo dices, creo que el hecho de creer en ti, que también es algo que he aprendido a hacer, porque antes pues no comulgaba como con eso y me hacía como chiquito y me daban pena ciertas cosas, o no, justo no levantaba la mano, como te mencionaba ahora, cosas que hago en el trabajo de yo puedo hacer esto, yo sé hacer esto y así. Como que antes yo me escondía, y si no me decían como de oye, tú puedes hacer esto, pues yo no alzaba la mano ni nada por el estilo, ¿no? Entonces creo que también pues ¿cómo llamarle? Pues este historial de fracasos me ha llevado a darme cuenta que puedo volver a crear, o sea, como para que algo fracase tienes que haber empezado algo, ¿no? Muy bien. Entonces como que en este historial de que yo me recriminaba como mucho de que es que volvió a fracasar, ¿no? Por ejemplo, una relación, o ahora fracasó lo de las hamburguesas, o fracasé en la escuela, ¿no? Este semestre o trimestre me fue mal, lo que sea. Entonces, antes me enfocaba mucho en eso, como que en que había fracasado y que eso pues me hacía un fracasado y se acabó, ¿no? Entonces, lo vi de manera diferente, en que este historial de fracasos pues solo quiere decir que he podido iniciar muchas cosas, que justo tengo esa capacidad creativa, como dices, de poder hacer las cosas. Y también ser humilde, y como cuando necesito ayuda ahora también la pido, porque antes era como pues quedarme callado y yo hacerme cargo de mis cosas, y si no podía pues nada más agacharme y retirarme, ¿no? Entonces también creo que ya haber vivido en pareja o haber tenido como este bebé con un amigo muy cercano, porque siempre pues hacemos este cotorreo de que pues éramos como un matrimonio, porque nos teníamos que poner de acuerdo cuando hicimos el rebrandeo, cómo íbamos a vestir al niño, qué nombre le íbamos a poner, cómo íbamos a querer que se comportara, con qué personas queríamos que se juntara y demás. Entonces era como un bebé y así, y esos apoyos como de ya haber compartido este tipo de cosas con otras personas de manera tan cercana, pues es eso, o sea, como que te das cuenta de que sí se puede, sí puedes volver a tener otra relación, sí puedes volver a crear un concepto de negocio, sí puedes aplicar tus conocimientos de la universidad en un trabajo godín y sentirte a gusto, o sea, como creo que es eso, como saberse valorar. Y entiendo, por ejemplo, que ahora está muy presente el síndrome del impostor en todos nosotros y así, y pues no lo minimizo, ¿no? Pero creo que de las 10 veces, tal vez, si de esas 10 veces 9 está el impostor y 9 ganó y así, con una que ganes creo que ya es un paso hacia adelante. Me gusta tu forma de verlo. No sé, es que sí, creo que somos muy severos esta generación con nuestro actuar. Y creo que igual es como justamente ir descubriendo toda esta parte. ¿Tú cómo dirías que fuiste descubriendo esto? Porque creo que hay, no sé cómo decirlo, hay como un joven en todos que llega a un punto en el cual te da vamos a decirlo, como un golpe a la vida y te enseña que, por ejemplo, no es el tema
que me gustaría que nos compartas cómo lo vives tú desde tu perspectiva, que ahorita nos contabas un poco con tu abuelita. Ese tema, por ejemplo, de los duelos en cuanto a la muerte y al amor, que es algo bien interesante que lo pusieras junto, porque Sí. creo que, o sea, bueno, por lo menos desde mi perspectiva sí es algo que es muy similar. O sea, creo que una ruptura amorosa o algo que amaste y dejaste ir es bastante parecido al duelo de la muerte. Sí. Cuéntanos, ¿cómo lo llevas o en qué momento ese joven se dio cuenta que debía de entender estas cosas? Ya. Pues creo que para empezar lo puse junto porque son como que dos de las cosas que creo que tú no tienes control, ¿sabes? O sea, como tú no eliges enamorarte, o sea, si buscas una relación, tal vez si hay personas que te gustan y buscas como convivir o salir con ellos y demás, pero ya como tal, tanto la muerte como el amor es algo que creo que se da y pasa y nos va a pasar en nuestra vida durante mucho tiempo, porque mientras estemos vivos mucha gente va a morir, y también creo que mientras estemos vivos pues experimentamos el amor de muchísimas formas, ¿no? No solo en pareja, sino por ejemplo yo puedo decir que actualmente amo mi trabajo, he amado a una mascota, amo a mis amigos, amo a mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que en esa cuestión como de que es algo no impuesto, pero sí algo que sucede, por eso lo mencionaba tan junto, y porque precisamente al menos en mí las muertes que me han dolido pues son las muertes de algo que amé, ¿no? Por ponerle, por ejemplo, lo de las hamburguesas, ¿no? Era algo que realmente amaba y pues murió en algún momento, ¿no? Con mi abuela era un amor igual, incondicional y recíproco, de aquí para allá y de allá para acá, y no hay forma de que puedas como evitar la muerte, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido como en relaciones de pareja, como de relaciones largas. Entonces esto no lo aprendí como tan joven, digamos, pero lo aprendí justo precisamente con lo de la muerte de mi abuela. Fue como el primer choque que tuve. O sea, yo nunca había tenido como una muerte cercana, digamos, como del núcleo familiar o cosas por el estilo. Entonces me pegó mucho porque yo estaba como muy ensimismado en esta situación de pues nunca voy a volver a tener una abuela, ¿no? O sea, como o a ella, ¿no? Aunque me dieran otra, no la quiero, no sé, o sea, como que, ¿sabes? Y entonces estaba muy ensimismado en la pérdida y en esta onda de ver las cosas como desde la perspectiva, como desde el ego, ¿no? Y entendí eso como leyendo cosas de tanatología y platicando con amigos y demás, como que esta situación de que cuando alguien está muy enfermo, por ejemplo, y que ya está próximo a morir, y la gente le llora y le reclama, ¿no? De ¿por qué me dejas? O cosas por el estilo, ¿no? Y no entendemos, o creo que me ayudó a verlo desde otra perspectiva, de que ellos no están eligiendo morir, ni lo están haciendo por dejarte solo, o por abandonarte, o porque no te amen, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues como esta situación de que es algo natural que pasa y que tal vez para muchas personas es un descanso cuando ya están como sufriendo ciertas enfermedades o malestares o estas cosas. Ajá, exacto. Entonces como que entendí como más bien ese amor de dar y respetar la vida del otro, más allá de como esto de qué me da esa persona o qué me da esa decisión o qué me da esa amistad o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, solo fijándote en realidad por tu bienestar, ¿no? Exacto. Es lo que te hace sentir cómodo a ti, lo que te hace sentir bien sin pensar en el otro. Ajá, y cuando piensas como en el otro, por ejemplo, desde el amor, pues para mí ha sido como más fácil soltar en esta situación como pues igual en pareja, de tal vez no ofrezco lo que ella está buscando en este momento, y eso no me hace mala pareja ni a ella haber tomado una mala decisión, por ejemplo, pero por el amor que nos tuvimos o por el amor que le tengo a X o Y personas, y para esa persona es mejor no estar en una relación conmigo, pues suelto, ¿no? Y acepto y eso. O pues si a mi abuela, ya por los achaques de las enfermedades, ella falleció de cáncer.
en el Ya. esófago, pero nunca nos dimos cuenta hasta que se le hizo el peritaje, o sea, la trataron de muchas otras cosas Ujú. y nos explicaron que era un cáncer bastante raro que les daba a las personas que tenían como contacto constante con el asbesto. Entonces muchas veces se confunde como con el cáncer de pulmón de los fumadores y demás, Ujú. pero esto, al menos con mi abuela, lo que el último diagnóstico que nos dieron fue que en casas construidas en cierta época aquí en México, pues los tinacos eran de asbesto, no los cambiaban, entonces pues toda el agua con la que ellos convivían Sí. traía residuos de asbesto y eso fue lo que terminó afectando a mi abuela y ya pues nos enteramos al final, ¿no? Pero cuando ella todavía estaba viva pues se quejaba mucho de que no podía hablar bien, que le dolía la boca, que le dolía como la tráquea, el pecho, estas Ujú. cosas, ¿no? Entonces cuando ella terminó en el hospital y eso, nos dieron la opción de hacerle una traqueotomía, que es como que les hacen un hoyo aquí. Ajá, sí. Y mi abuela siempre fue muy vanidosa y platicábamos que, o sea, vanidosa y platicadora y cosas así, ¿no? Entonces era una persona como muy social, siempre que ibas a su casa había alguien, algún familiar, algún amigo y en toda la colonia la conocían y demás, entonces... Sí, 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 muy hospitalaria, muy Ajá, alegre. exactamente. Y platicando con ella antes de esta decisión, ella dijo que ella no quería eso porque no iba a soportar verse al espejo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Así como con el hoyo y demás. Y fue un duelo bastante fuerte que ahí fue donde aprendimos, no solamente yo, sino como familia a soltar, porque todos decíamos, pues sí, ¿no? O sea, si eso la va a tener más tiempo con nosotros, pues aunque ella no quiera, ¿no? O sea, como es casi de vida o muerte, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. mejor que esté aquí. Y después empezamos a tener estos diálogos y a leer cosas y todo y a entender que pues para ella eso ya no iba a ser vida y si realmente la amábamos, ¿para qué la íbamos a tener aquí obligada y triste y con malestares y así, ¿no? Ujú. Entonces pues tomamos la opción de que nos hiciera la traqueotomía y pues ya lastimosamente falleció en el hospital porque pues ya no se podía valer por sí misma para respirar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pues más o menos estuvimos como con estas decisiones, te digo, ahí fue donde como aprendí, digamos, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Fue como el evento canónico de algo que yo amaba mucho y de repente lo sentí como arrebatado y como aceptas eso, ¿no? Y lo que te digo, como a mí me ha dado mucha paz personal entender que hay cosas que están en mi control y cosas que no. Una de ellas es la muerte. Y que si yo no lo puedo controlar, por mucho que quiera y me desgaste y llore y patalee y haga y diga, no lo voy a poder cambiar. Y estarme estresando por eso, pues solamente me genera, pues eso, dolor, tristeza, llanto y como en general sentimientos negativos. Ujú. Entonces, pues aprendí a soltarlos y a encontrar como esa paz de quedarme con lo que sea que haya perdido dejó en mi vida y honrarlo y respetarlo y si tengo alguna enseñanza de mi abuela, pues tratar de aplicarla en mi vida, las enseñanzas que me dejó el negocio, las enseñanzas incluso que me dejó justo el trabajo, por ejemplo, anterior al que estoy, valorar, si yo no hubiera pasado por ahí, no valoraría, por ejemplo, el trabajo tan bonito que tengo ahorita, ¿no? Entonces, es lo que te digo, como un historial también de fracasos o de pérdidas en la vida que creo que son los que te enseñan a que, pues así es esto también, o sea, como la gente va y viene, las cosas van y vienen y... O sea, dirías que es hasta cierto punto necesario Sí, en esta vida que sí, te sí, pasen sí. ese tipo de cosas para poder crecer. Sí, está padre la melancolía y eso también. Me gusta la música que habla de eso y en la secundaria le hice al emo y demás y todo. Entonces, Bueno, sí, la añoranza y estas cosas están bien, también se disfruta. pero no todo el tiempo, ¿no? O sea, te digo, Sí, también claro. he estado en terapia varias veces en mi vida y justamente me decían como los terapeutas, ¿no? Exceso de pasado es depresión y exceso de futuro es ansiedad, ¿no? Entonces Wow. estar todo el tiempo pensando en el pasado, todo el tiempo, pues como que te deja ahí, como que vas viviendo, pero vas arrastrando toda esta añoranza de cuando era chiquito, cuando tenía esto, cuando mi abuela vivía, cuando, ¿sabes? Y como que
no disfrutas lo que tienes en tu presente por estar añorando ese pasado y como que vives deprimido. O sea, como yo aprendí a equilibrarlo, pues como que que me gustara vivir, la verdad. O sea, como a mí no me gustaba, yo decía como no está chido, ¿qué le ven? O sea, como, ¿sabes? O sea, como que es triste y hay muerte y hay destrucción y demás. Te pones más existencial y cuál es el objetivo, ¿no? Si al Ajá. final vamos a llegar al mismo hoyo, entonces Exactamente. ¿como para qué? Sí, entonces de una vez, ¿no? O sea, como yo también decía eso, como entiendo al club de los 27, ¿no? Como, ¿para qué quieres estar tanto tiempo aquí? ¿No? Y justamente cuando empecé como a vivir el presente y eso, pues como que entendí eso. O sea, como de repente veo, por ejemplo, ahora a mi abuelo y que te cuenta experiencias de sus 20, de sus 30, de sus 60, de sus 70 y así. Y nunca te cuenta como, ay, o sea, sí te cuenta, ¿no? Cuando yo era chiquito y trae alguna anécdota, pero no lo está añorando, ¿sabes? Disfruta como la edad que tiene y el presente que está viviendo. Entonces como que no arrastra ese recuerdo, ¿no? O sea, lo recuerdas, pero más bien te transporta a ese bonito hecho, ¿no? Exacto. Sea, lo recuerdas como de fue muy bonito y ya nada más lo revisitas, pero no añorándolo. Sí, lo que decíamos, como te quedas con lo bonito que es pues lo importante o parte de lo que te forja conforme vas avanzando en la vida. Así es. Y pues lo de la ansiedad es al revés, o sea, el exceso de futuro, de todo el tiempo estar pensando como ahora en nuestras generaciones, de no me voy a jubilar, no me alcanza para una casa, no ¿qué voy a esto, hacer no de lo mi otro. vida? Sí. Ajá, mi pareja de tantos años ya no está conmigo, ya no voy a tener otra. Y como que nada estás pensando en que si tu futuro va a funcionar y si va a funcionar y si va a funcionar. Y igual te pierdes del presente de que tal vez hoy te la pasaste chido con tus amigos y siempre está el típico compa o la amiga así de que cada que salen está hablando del ex y no disfruta como la convivencia con ellos. Sí, no. No, creo que soy ese ahorita. Sí, no es cierto, pero no. se brinca, o sea, como yo creo que todo pasa, tranquilo. pero mientras no te quedes ahí. Y todos tenemos tiempos diferentes también, o sea, como hay gente que supera pérdidas mucho más rápido y luego lo peca, bueno, le dicen que peca de desapegado, y hay gente que suelta muy lento y entonces peca de aferrado y así. Pero yo creo que pues, cada quien tiene sus tiempos y hay que respetar justo los procesos de cada persona. Pues sí, mi Dani. Bueno, pues con esto, ¿algo más que te gustaría agregar? Ya casi estamos por terminar este capitulito del podcast. No, pues muy agradecido, igual cuando quieras, yo me encanta platicar contigo, me la paso muy a gusto y demás, entonces... Sí, bueno, que aquí como dato para los espectadores, pues obviamente tratamos de hacer que este podcast o en general Voglia crezca. Dani nos está dando sé que nos está apoyando con las asesorías y ahí igual a lo mejor por otro capitulito vienes, que creo que eso está interesante. No sé si te ha pasado que como con los creadores de contenido te gusta ver su proceso, te gusta ver por ejemplo hasta el equipo que ocupan. Sí, claro. No sé cómo llegaste a esa idea, cómo aterrizas, o sea, alguien como queriendo desarrollar eso. Ahora a lo mejor estaría chido que justamente como una asesoría un poquito más general para las personas que quieran empezar un podcast, empezar un proyecto, no sé, porque es eso, no sé, siento que a veces navegamos con la bandera de que es muy complejo. Yo antes sí decía, es que es bien complejo. Y creo que sí tiene su complejidad, pero más bien es como tener la decisión y decir, me aviento y te vas a dar cuenta que va a ir saliendo como poco a poco, pero justamente pues tú tienes los secretos para que ese poco a poco sea un poquito más ameno. Sí, claro, cuando quieras yo acepto la invitación y podemos venir a platicar de esos secretos, que yo creo que el primero sí se puede decir, el primero es empezar, ¿no? Como en todo, o sea, así es. Tú aviéntate, tú empieza, obviamente ahí van a surgir trabas, dudas y demás, pero muchísimas. Si tienes las ganas y la motivación, tú dale y irá sucediendo. Es como con lo del tatuaje, si no te hubieras aventado a ser el primero aunque te dieran nervios o lo que sea, pues tal vez no estarías aquí, ¿no? Entonces sí, claro, muchísimas gracias por la invitación y nada, un gusto de estar aquí, de verdad me gusta mucho el proyecto, me gusta
o sea, no solo el proyecto del podcast, sino el proyecto de Boglia, desde que nos invitaste para acá cuando recién abriste el lugar y demás. Sí, muchas La verdad gracias. es que es un espacio creativo bastante interesante y con una aura como bastante pacífica en donde justamente sientes que llegas y eres libre de crear sin ser juzgado, ¿no? Entonces creo que vamos por muy buen camino esa visión del concepto. Te felicito y te agradezco por la invitación otra vez. No, qué chido que lo sientas. Este es tu espacio y también es su espacio de todos los que están escuchando el podcast. Ya saben, anímense, como aquí dice el buen Dani, a venir a conocer el espacio, a conocer el estudio. Y pues con esto nos despedimos de otro capítulo de Desvirtuar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.